El Español es un periódico ibérico. Publicó que Humberto Moreira, detenido el viernes de la semana pasada en el aeropuerto de Barajas por orden de la audiencia, junto con Estados Unidos, para blanquear 246 millones de euros presuntamente robados al estado de Coahuila. El Chapo ya se va quedando atrás. Y ahora viene Moreira. Y naturalmente Moreira pues sigue siendo un elemento muy importante para el PRI, y el desprestigio salpica al sexenio. Desde luego, sobre todo porque el gran clamor social del fin de semana fue ¿por qué tiene que ser en España? ¿Por qué tiene que ser Estados Unidos o la autoridad española? Y aquí en México estuvo, pues que 2 años antes de irse a estudiar su posgrado, yendo, viniendo, y nadie absolutamente hizo nada. Claro. Entonces, evidentemente, no es que el presidente vaya y lo agarre. Para eso hay autoridades y distintas instancias judiciales. Pero nadie, ninguna autoridad, ni local ni federal, lo tocó con el pétalo de una rosa, a sabiendas de ese gran desfalco que quedó en el estado de Coahuila, y a sabiendas de gente de sus alrededores que sí que aprendieron. Pero es que él supo hacer bien su trabajo, porque se queda su hermano ocupando la gobernatura de Coahuila. O sea, supo cubrirse las espaldas antes de dejar el puesto, porque yo me acuerdo cuando dieron la cifra de la cantidad que se había perdido ahí, que habían repartido cheques no autorizados y mucho manejo chuecos. Era una cantidad que no te cabía en la cabeza. Ya no recuerdo los dígitos que tenía, pero una cantidad monstruosa en obras Miles que no se de vieron millones plasmados en el Estado. Sí, y luego una periodista dice, nosotros defenderemos a Moreira contra cualquier acusación. Es que es expresidente del PRI. Sí. No es poca cosa. El Y hombre tuvo participación muy importante cuando el actual llegó a la magistratura. Exactamente, pero cuando él era expresidente y el actual iba, acuérdense que dicen que lo bajaron porque le estaba quitando reflectores. Entonces que alguien de su equipo dijo, ahí les va este fraude que tiene, y boom, fue cuando explotó la bomba. Alguien lo filtró, igual que lo que hemos dicho, no fue una investigación, no fue el Poder Judicial, fue una filtración, fuego amigo, de alguien que no lo quería dentro del equipo del PRI porque estaba destacando mucho y no pertenecía al grupo que iba a llegar al poder. Atlacomulco. Y por eso lo pararon. Ahora el fraude no es tan fraude. Acuérdense que él pagó. Él lo que ocupó fue ese dinero para generar recursos, intereses, ganancias, y con eso fue con lo que se quedó. Pero lo más ridículo es de que lo agarran en España, anuncian que lo agarraron y ponen misión cumplida, restregándonos en la cara. Qué vergüenza que se burlen de nosotros así. Refiriéndose a la captura del Chapo. Sí. Haciendo mofa. Pues yo no entiendo el sarcasmo cómo funciona, pero creo que así. Pues hubo hasta falsificación de documentos en ese caso. Sí. Pero aquí el escándalo no prosperó, por más que cada mexicano estuvo seguro de que era un ladrón. Y sin embargo, la impunidad lo cubrió. Y ese es uno de los grandes problemas de México. O sea, realmente no hemos visto a nadie que pague por sus delitos, o al menos a nivel político. La cuestión, digamos, penal es otro asunto, pero en términos de gobernadores, presidentes municipales, van y vienen con una mano en la cintura. Me imagino que desde luego será difícil comprobarles, pero debe haber método o instrumentos como para poder llegar al meollo del asunto en cuanto a cómo hicieron el fraude, el abuso de autoridad, etcétera. Porque si lo pueden hacer en España o en Estados Unidos, aquí, ¿qué elementos son los que lo impiden? Pues la política, el compadrazgo, el amiguismo. Tú lo decías, hace 2, 3 años que salió, todo el mundo sabíamos, se denunció, se dijo, y ni siquiera pisó los separos ni por el torito. Hay un organismo, función pública.
que pues parece parte del mismo Es aval público. negocio. Es que función pública. Avala cualquier irregularidad, queda avalada. Y supuestamente fue creado ese organismo ¿Cómo no? para atrapar peces grandes. Gordos. Pero sí atraparon al tesorero, fue el único que se fue al bote. Acuérdense que los grandes no se atrapan, pero los chiquitos sí. Ahora, lo que decía Alejandro es importante, porque cuando capturaron al Chapo, los mensajes eran de enojo, de no creer, de insultar al gobierno. Pero atrapan a Moreira y la gente se emociona, aplaude, le da mucho gusto. En general, yo he leído puros mensajes de satisfacción de la gente, de justicia, de eso que nos hacía falta, que no veíamos hace mucho. Dirigentes y legisladores del PAN consideraron una vergüenza que las autoridades mexicanas hayan sido incapaces de investigar y castigar. ¿Qué más? Y ahora está detenido por lavado de dinero en España. Ricardo Anaya, líder nacional del PAN, exigió que el priista sea sancionado en este país. Anaya debería ver tantito la historia reciente del PAN. O sea, ahí no hay nadie que pueda arrojar la primera piedra aquí en México, porque el PAN tiene 2 o 3 gobernadores de la misma calaña. Bueno, Preciado, tan solo, bueno, no llegó a gobernador, todavía no sabemos exactamente, pero tiene una cola tan larga que le pisen, que es una vergüenza como candidato. el de Aguascalientes. Pues también. O sea, hay varios que tendrían el mismo tipo de cargos que se les pudieran hacer por enriquecimiento ilícito o inexplicable. Que si se van a España, que tienen los jueces esa facultad de capturar a personajes internacionales que tengan evidencia de algún delito, pues yo que ellos no me paraba por España. Las denuncias están de malos manejos, pero todavía lo premiaron enviándolo a España, dizque para obtener una profesionalización más elevada de sus estudios. Tenía beca, le entregaba el gobierno una lanita cada mes. Porque acuérdense que es maestro. Pues exgobernador de Coahuila, ex líder nacional del PRI. Se confía que el dinero que fue sacado del erario regrese a las arcas del Estado, pero quién sabe cuántos cómplices tendrá y cuál es el destino de ese dinero birlado. Debe estar en lugares en donde muy difícilmente se va a poder comprobar, porque ahí les ayudan a ocultar. ¿No se entendió en su momento como una medida también de protección el que se fuera al extranjero después de que le matan al hijo? Porque él dio una serie de entrevistas en las que, bueno, había sido el narco, él había tratado de hacer el mejor papel posible en el Estado y eso atrapó la atención y después de ahí ¡pum!, desapareció, se esfumó y su caso también se dio como por olvidado hasta ahora que lo detienen, pero fue en ese momento en que habían empezado investigaciones y demás que asesinan a su hijo. Se supone también por una confusión, que no iban por él, sino por un primo, pero al final del día mataron a su hijo y que fue el narco. En venganza por otra ejecución. Híjole, pues, pero está todo junto con pegado, como dicen. O sea, realmente, cuando el río suena, agua lleva. Y en ese tipo de situaciones, o sea, que me maten al hijo del exgobernador, quiere decir que hay algo mucho más profundo que nada más una confusión de, ay, bueno, es que queríamos matar al del otro semáforo, no a él. Es que les falta la consecuencia. ¿Quién fue al velorio del hijo y al entierro? Yo no recuerdo. ¿El hermano? No fue. Los del PRI no fueron.
Lo dejaron solito, enterrando a su hijo. Porque decían, algo hay. Rafael Ramírez Vázquez, de 47 años, en Gustavo Amadero. Tomemos en cuenta que el Chapo hizo su fortuna con inteligencia, aunque lo que comercia sea dañino. En cambio, Moreira hizo su fortuna robándonos, como todos los políticos, que se dedican a viajar, a darse la gran vida con sus amigos, y cuando se van, se llevan un dineral.